El Señor les bendiga, amados y amadas. Pueden sentarse, gloria al Señor. Quiero entregar el saludo en el amor del Señor a nuestro querido hermano Arturo Hernández, supervisor nacional, a los hermanos miembros de la Junta que ya están acá, hermano Santiago, hermano Samuel, a los presbíteros, todos, el abrazo fraterno a los pastores de esta área que también ya creo que todos o un grupo de ellos está aquí, y pues obviamente al pueblo del Señor que ansioso de recibir esa bendición que todos necesitamos, han venido para poder alabar juntos al Señor y recibir todo lo que Él ha preparado para nosotros. Mi deseo es que esta confraternidad pueda ser una experiencia profunda, una experiencia poderosa en la vida y ministerio de los pastores y de los hermanos de las iglesias, porque ese es el propósito de nuestras confraternidades. El propósito central es reunirnos alrededor de nuestro Señor, que merece toda gloria y toda alabanza, y por eso estamos aquí, gloria al Señor. Así que reciban el abrazo, hermanos, ese abrazo fraterno de los hermanos en Panamá y en muchas partes que hemos ya estado visitando. Se han dado ya como 10 convenciones, ahora mismo se está dando otra convención, más bien 2 convenciones simultáneamente a esta actividad en República Dominicana y también en México. Se está dando no una convención nacional, pero sí una convención allá, y que sabemos también Dios se va a glorificar. Un común denominador de estas actividades, de estas convenciones que hemos tenido hasta ahora, ha sido que ha caído la gloria de Dios. Ustedes las han seguido tal vez por Betel o por otros medios, por las redes, etcétera, y se han dado cuenta que el poder de Dios se ha movido en forma copiosa en todas nuestras convenciones, empezando desde la convención en Colombia que se dio a principios de enero, y por allí siguiendo con las convenciones en parte de Sudamérica, países como Argentina, como Bolivia, como Paraguay, gloria a Dios, en Panamá, que también fue en el mes de febrero, principios de marzo más bien. En fin, hermano, hemos visto el mover de Dios. El Señor nos ha dado a sentir que el lema de este año, que es Shekinah, ahí está proyectado, gloria a Dios, Shekinah 2019. ¿Qué quiere decir la palabra Shekinah? Es una palabra hebrea, obviamente, que quiere decir habitación o presencia. Y fue la palabra aplicada exclusivamente a aquella especial manifestación de Dios cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y ya la Shekinah venía con ellos. Fue la que los protegió de la invasión egipcia, haciendo una separación entre el pueblo de Israel que estaba frente al mar y el ejército egipcio, gloria a Dios. Y cuando esa Shekinah se movió, pues bueno, ya ustedes saben todo lo que pasó al cruzar el Mar Rojo, y de allí para adelante nunca se apartó de ellos la Shekinah, que quiere decir presencia continua, presencia divina continua. Eso es lo que quiere decir la palabra habitación y presencia. Porque esas dos palabras que son que tienen un significado profundo y familiar, porque Dios no está con nosotros como un visitante. La presencia de Dios no está como un visitante.
está como uno que vive aquí, que vive en medio de su pueblo. Dios quiere estar y habitar, como le dijo a Israel, en medio de su pueblo. Qué privilegio, hermanos, que el Dios de toda la tierra y de todo el universo quiera habitar con nosotros. Qué privilegio. Ojalá que todos podamos valorar esa gran bendición y anhelar, como anhelamos en esta confraternidad, que esa presencia se deje sentir. Gloria a Dios. Y así, repito, ha sido, hermanos, ha habido testimonio de parte del Señor de que Él está con esta bendita obra y que Él la defiende, la fortalece y la lleva adelante. Es el Señor y Él siempre lo ha hecho. Bendito sea Cristo. Tal vez les hable un poquito dentro del mensaje de esto, porque es lo que Dios puso en mi corazón. Pero antes de entrar a ese mensaje, que no va a durar mucho porque ya es un poquito avanzada la hora, pero no hay problema, no hay problema. Es bien invertido el tiempo, gloria al Señor. Pero no voy a abusar del tiempo, gloria a Dios. Además, estamos empezando apenas. Alabanzas a Cristo. Pero uno a veces en pequeñas cosas, que pueden ser pequeñas a la vista, pero grandes en el propósito divino, ve la dirección del Señor. En lo personal, este servidor debería ahora estar en Asia, porque estábamos programados para atender 2 convenciones en Asia. Una en Nepal, allá cerca del techo del mundo, y la otra en Sri Lanka. Primero Nepal y la otra en Sri Lanka. Estábamos listos, ya teníamos el itinerario preparado, teníamos los pasajes comprados. Pero de pronto la compañía aérea, la parte que nos iba a manejar desde Europa para adelante, llama y dice que ha habido un cambio por algunas situaciones de la empresa y que entonces estaban moviéndonos el itinerario nuestro, estaban como quitándonos un día de nuestro itinerario, lo cual nos obligaba entonces a llegar después prácticamente de la actividad, un día después. Y entonces, bueno, el hermano Samuel Mejía, que íbamos a ir juntos, él es el supervisor misionero de aquella área, me dijo: hermano, esta es la situación, usted me dice qué hacemos. Le digo: bueno, si ellos nos van a mover un día, pues bueno, no habrá tiempo para el descanso ni nada, son horas y horas de viaje, y llegar directamente a la actividad el mismo día, pues lo vamos a hacer. Y así se planeó. Pero unos días después nos vuelve a llamar la compañía, que es la Turkish Airlines, la de Turquía, que es lo que hace ese movimiento allá. Y nos dice otra vez que por razones de la empresa, etcétera, etcétera, ellos siempre inventan, ¿no? Iban a tener que volver a desacomodar nuestro itinerario, y la forma que nos estaban poniendo pues ya francamente nos sacaba de nuestra actividad. El hermano nuevamente me consultó y yo le dije: hermano, entendamos de parte del Señor que Él nos impide ir para allá en esta ocasión. Nos impide ir al Asia, como le impidió a Pablo un día ir a Asia. No nos comparamos con Pablo ni nada por el estilo. Sin embargo, pues los procedimientos de Dios sí actúan igual, sea antes o sea ahora y sea en el futuro.
Y entonces yo le dije, hermano, entendamos que el Señor nos está impidiendo ir a Asia en esta ocasión. Llame a los hermanos allá y dígales que vamos a posponer esta actividad y les avisaremos más adelante, pero no vamos a ir a Asia. Ya tenemos los pasajes, hermano. De hecho, se recuperó el dinero de la parte de allá de Asia, porque no fue culpa nuestra, sino de la compañía que suspendió nuestro itinerario. Así que ellos tenían que devolver el dinero. Los pasajes de Europa pues se usarán ahora que tenemos que ir en mayo para Europa, nuestra convención en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Gloria a Dios. Y también en la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Serán 2 convenciones para este mes de mayo. Se están añadiendo estas 2, además de las otras convenciones que habrán en el mes de agosto, que corresponden a España y a Italia y cierta área de los países allí. Pues para allí nos sirven los pasajes, no hay mayor problema, y suspendimos. Pero entonces yo le dije al Señor, ¿qué querrá lo que quieres? ¿Qué será lo que quieres? Porque pues ese viaje eran 3 semanas, ya los teníamos dispuestos. Aunque a mí no me gusta salir por más de 2 semanas de mi hogar. Es algo que yo le dije al Señor hace mucho tiempo, y eso me tenía inquieto también, porque iba a tener que estar 3 semanas. Y entonces yo dije, Señor, yo siempre he prometido que son 2 lo más. O sea, creo que también el Señor tuvo misericordia de mí por ahí, ¿verdad? Y actuó de esa manera, pero no solo eso, es solo una pequeña cosita del asunto. Yo dije, bueno, Señor, vamos a ver qué es lo que tú quieres. Entonces surge la invitación a la inauguración del templo católico que se adquirió en la pequeña Habana, allá en Miami. Digo templo católico, no se asuste nadie, ¿eh? Porque ahora hay que aclarar las cosas, no sea que cojan ese pedacito y me pongan a decir por las redes sociales, voy a ir a inaugurar el templo católico de la pequeña Habana. Alabanzas al Señor. Como ustedes saben, era un templo católico. El primer templo católico que le arrebatamos de las garras al catolicismo. Cristo vive para siempre. Me habían invitado hacía algún tiempo, pero yo había visto imposible ir por este compromiso, pero dije, Señor, ahora voy a ir y voy a cumplir el deseo de poder acompañar a los hermanos. Así lo hice. Tuvimos cultos muy lindos allá en Miami, no solamente allí en la pequeña Habana, también en West Palm Beach y en Newport, creo que se llama, Newport, no sé. ¿Cómo? Ese mismo, gloria a Dios. Y nos gozamos mucho allí, como 4 o 5 días, gloria a Dios. Y también el Señor nos permitió, movidos por el Señor, porque no era agenda, eso no estaba en agenda, estar en Nueva York también, y pudimos compartir allá en esa área, en unas actividades muy lindas que tuvimos ahí para la gloria de Dios. Después de ahí, pues dije, me alcanza todavía. Y aquí estoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Creo firmemente que Dios me trajo aquí. Creo firmemente que Dios me impidió ir a Asia porque quería que viniera por estas áreas también. Y aquí estoy con mucho gusto de parte del Señor, y dispuesto a hacer lo que sea la voluntad del Señor, porque algún propósito tiene Dios cuando hace las cosas. Hace como 2 o 3 días, ustedes saben lo que pasó en Sri Lanka, cuando varios hoteles, tal vez hubiéramos estado en alguno de ellos nosotros, no sé, eso no lo sé, Dios lo sabe. Y también en otras partes de Sri Lanka, porque fueron muchos atentados que hubieron. Ya la lista de muertos va por más de 300 personas fallecidas por esas explosiones sistemáticas de esta gente de ISIS, ¿verdad? Que ya se hicieron responsables de ese atentado.
donde hirieron también a más de 500 personas. Yo dije, Señor, quizá aunque hubiéramos estado allá, tú nos guardas, pero quién sabe si se nos hubiera complicado la salida, porque teníamos que salir más o menos para esta misma fecha, y entonces eso fresco ahí, el problema y el revolú, pues hubiera hecho quizá que hubiéramos perdido el viaje y hubiéramos entrado en alguna complicación por esos lados que no es muy fácil a veces resolver, hermanos. Sea Dios bendecido. Y quizá lo peor, el haber estado hospedados en alguno de esos hoteles que fue afectado por todas esas explosiones, que no fue una ni dos, fueron una serie de explosiones que acomodaron a estas personas en ese atentado terrible. Sí, tenemos noticias de los hermanos allá, que gracias a Dios ellos están ilesos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pastor de Sri Lanka, el hermano Sukuman, nos ha dicho, gracias a Dios, el Señor nos protegió y aquí estamos para que sepan que ningún hermano fue afectado. Qué bueno es el Señor, hermano. Cristo vive para siempre. Es el Señor el que guarda nuestras vidas, hermano. Y cuando Él disponga, pues dice, quítenmele el fusible allá, el fuse a Soto, y ya, ese día se acaba. Un buen día el Señor llega y ve quítemele a fulano, a mengano, y no hay más paso. Él es soberano. Pero si no es así, si Él no lo ha dispuesto, aunque el diablo lo quiera, no va a suceder. En algunos casos Él nos puede guardar en la misma crisis, en el mismo peligro, o en otros casos también nos puede detener para que no caigamos en ese círculo del problema y de la crisis. Gloria a Dios. Así que yo tengo que testificar y dar gloria al Señor, porque su misericordia ha sido grande y vimos su protección una vez más. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por cierto, en esos lugares de Nepal, hermanos, la obra marcha adelante en una preciosa victoria, igual que en Sri Lanka. En Sri Lanka la obra ha tenido un gran crecimiento porque, bueno, los hermanos allá están esforzándose y están llevando la palabra en medio de persecuciones, pero la obra ha permanecido y ya es una obra sólida, que ya se han hecho varias convenciones. Alabado sea el Señor. Igual que en la India, hermanos, la obra en la India marcha en victoria. Hay cientos de iglesias ya en la India, gloria a Dios. Y una de las cosas maravillosas que Dios está haciendo es que está llevándose a estos hermanos indios de la India, se los está llevando a otras partes de Asia. Ahora mismo estamos ayudando a uno de estos pastores nuestros de la India que ha sentido irse para Arabia Saudita. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Se va a meter en la misma boca del lobo, pero el Señor le va a cerrar la boca al lobo para que no le hagan daño. Es un delito de pena de muerte si descubren que alguien de afuera ha ido a predicar ahí o que está repartiendo tratados, etcétera. Sin embargo, hay iglesias subterráneas, iglesias que siguen funcionando, pero en bosques o en desiertos o en sótanos, en lugares donde no pueden congregarse también en mucho número, ¿verdad? Sino que se distribuye para poder adorar a Dios en esta comunión que es esencial, que es vital para nosotros. La comunión es vital. No es algo que uno puede opcionar en esto, no, esto es
o te reúnes o te mueres. Uno no puede estar espiritualmente a flote si no está en comunión como iglesia. Allí como iglesia es donde se puede desarrollar espiritual y luego hasta ministerialmente. Pero en la iglesia nadie se hace solo. Así que a veces el diablo llega a convencer a la gente de que no, tú te hiciste solo y estás solo y tú puedes seguir solo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. No es así. Yo he oído gente testificar eso, como que ellos se hicieron solos, pues conocieron al Señor solos, que nadie tuvo que ver. Hay un dicho que dice: nadie ha llegado al lugar donde se encuentra sin la ayuda de algún otro. Cualquiera que sea el lugar donde tú hayas llegado, no has llegado ahí solo. La iglesia de Cristo necesita estar en comunión, no dejando de reuniros como algunos tienen por costumbre, dice la Escritura, sino más bien buscando esa comunión y ese calor espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Estemos de pie, queridos hermanos, y vamos a compartir un pasajito aquí en el libro de los Hebreos, capítulo 10. Libro de los Hebreos, capítulo 10. Y leo el versículo 32 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios mío. Gracias por esta confraternidad. Gracias, Señor, por la comunión unos con otros. Amamos tu palabra, amamos tu presencia, amamos tu iglesia, Señor. Y estamos aquí reunidos por ello, Padre. Bendícenos una vez más a través de tu palabra, y que en alguna medida, Padre, puedas edificar hoy nuestras vidas que te necesitan, Señor. Reprendemos todo obstáculo espiritual, todo estorbo e intromisión satánica. La declaramos inoperante y neutralizada en el nombre de Cristo, y proclamamos tu soberanía y tu señorío, oh Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Cristo vive. Pueden sentarse, amados y amadas. Traed a memoria. Eso quiere decir recordar. Muchas veces la palabra nos exhorta a que recordemos. Por ejemplo, nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra. Por eso por ejemplo, nos dice: considerad, por ejemplo, los lirios del campo. Eso también es recordar, ¿no? Y ver y analizar, más que simplemente ver. Cristo vive para siempre. También nos habla de recordar el hueco de la cantera donde fuimos sacados. O sea, son expresiones muy sugestivas, espiritualmente hablando, y que nos dan una enseñanza suficiente a nosotros para darle importancia a esto de recordar, de saber que hay tiempos en nuestra vida en los cuales Dios ha actuado de una manera especial, y que en ese tiempo es que Dios llevó a cabo alguna labor específica de victoria en nuestras vidas, porque ciertamente todos nosotros hemos sido probados, lo somos y lo seremos
hasta que Cristo venga o hasta que pasemos a su presencia. Nadie dejará de ser probado. Pero aún esas pruebas que representan quizá tragos amargos de nuestra existencia y de nuestro ministerio, analizado ya del otro lado, después de haber pasado ese valle, vemos que la mano de Dios estaba ahí. Aunque nos sentimos en un momento quizá hasta abandonados, quizá pensamos que no había apoyo de nada ni de nadie y no sabíamos si Dios realmente estaba con nosotros o no. Hay crisis en la vida. Jesús mismo dijo, Padre, o más bien dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, nunca llamó Jesús Dios a su Padre directamente hablando con él. Nunca. Usted lo busca en todo el Nuevo Testamento y nunca encontrará que lo haya llamado a él hablando con él Dios. Siempre habló de su Padre, Padre, mi Padre, etcétera. Sin embargo, allí él dice, Dios mío, porque estaba actuando y sintiendo totalmente como hombre. Y aún se ve su limitación de aquella kenosis que él tuvo, que quiere decir vaciamiento de su divinidad. Porque él no sabe por qué Dios lo ha abandonado. Porque lo está preguntando, ¿por qué me has desamparado? ¿No ha tenido usted por qué en su vida? Todos hemos tenido nuestros porqués que no entendemos, que no podemos explicar. Algunas veces podemos decir, vamos hasta la tumba con el porqué porque Dios en vida aquí nunca nos aclaró por qué. ¿Por qué? Eso es la soberanía de Dios, hermano. Nosotros no podemos arrastrar u obligar a Dios a nada. Bendito sea su nombre. Entonces, esos momentos críticos que el salmista los denominaba atravesando el valle de sombra de muerte. Usa la palabra atravesando. Quiere decir que lo atravesaremos. No nos quedamos ni al principio, ni a la mitad, ni en la otra orilla, sino lo superaremos. Por la fe en nuestro Dios, que es todopoderoso. Son parte de esas cosas que recordaremos y que podemos traer a memoria, como dice aquí el escritor de los Hebreos, quizá fue Pablo. Traed a memoria los días pasados, en los cuales sostuvisteis gran combate de padecimientos. Yo estoy seguro que aquí hay quienes junto con su pastor pueden recordar los principios de esta iglesia. Y ustedes, cada uno, queridos compañeros de milicia, también, igual que yo, porque yo milito también por la gracia del Señor aquí donde nací. Yo nací en el Movimiento Misionero Mundial en la década del 60. Cristo vive. Recién nacido el Movimiento Misionero Mundial. Era un pequeño niño el movimiento. Y en aquel tiempo yo, un adolescente, gloria al Señor, conocí a Cristo en medio de una convención. Por eso yo creo que una reunión como esta atrae toda clase de bendición. Ahí me convertí, ahí el Señor me transformó. Yo sé que el Señor me transformó ese día en el altar. Cuando yo pasé y le dije, Señor, yo quiero ser diferente y quiero vivir para ti el resto de mi vida. Ayúdame. Y aquí estoy, ya peinando menos pelo. Gloria a Dios.
con unas cuantas libritas más. Obviamente en aquel tiempo éramos delgaditos, pero bueno, así son las cosas. Y han pasado ya unos cuantos años. Ya pasé los 50 años de conocer a Cristo. Y también de edad, gloria al Señor, ya los pasé hace ratito. Y 48 años de estar en el ministerio en forma ininterrumpida. Así que yo traigo a memoria esos días, esas luchas del principio, que son muy fuertes. Esas luchas del principio, cuando el diablo te arrinconó en un lugar y ahí te agarró como un boxeador fuerte que agarra a su contrincante en una esquina y empieza a darle, cuando no le da en la cara, le da en el estómago, y cuando no en las costillas, y otra vez en la cara, y después en la cabeza, y ahí va hasta que cae, desfalleciendo. El diablo a veces nos agarraba en esa esquina, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando el enemigo lo agarraba en la esquina? Esos golpes ayudan también, hermano, porque lo hacen fuerte a uno. Imagine usted un soldado, hermano, que se ande quejando por cualquier tontería. Un soldado que ande por ahí, se le mete una espina y ya quiera devolverse porque se le metió una espinita o porque se le quebró una uña. No, hermano, ese soldado no servirá nunca para nada. Pero ese soldado que aguantó el golpe, que aguantó la crisis, que aguantó el problema, que hasta aguantó los gritos del sargento, aleluya, tiene una fortaleza ya hecha. Y no lo va a mover cualquier cosa. Así nos forma Dios. Nosotros no podemos andar entonces con tanta blandenguería en nuestras batallas. Hay que pasar pruebas y hay que pasar luchas y hay que pelear la buena batalla en el nombre de Jesucristo. Sea el Señor bendecido. Yo traigo a memoria, por ejemplo, a un hombre de Dios que el Señor usó para fundar, aunque a él no le gustaba que lo llamaran fundador, esta obra. Un hombre de Dios probado. Un hombre de Dios que no murió rico. Yo no digo que si Dios bendice a alguien, gloria a Dios, que Dios bendice, Dios bendice. Pero en el caso del hermano Ortiz, que es a quien me refiero, no murió rico. Aquí hay gente que lo conoció igual que yo. De hecho, él fue el que entró a Michigan primero, gloria al Señor, a través de una puerta, una invitación que el Señor abrió aquí, y entonces empezó, porque él era así, él donde veía, tenía una visión tremenda. Alabanzas al Señor. Traed a memoria esos días, gloria al Señor. No podemos hablar del movimiento misionero mundial, y no sé si a alguno le duele eso o le incomoda, espero que no, sea aquí o sea en cualquier lugar. Pero no se puede hablar del movimiento misionero mundial, por lo menos ahora, yo diría, y en los próximos 100 años si los tuviéramos aquí, que es muy difícil, sin pensar y sin hablar de este hombre de Dios. Y no es que nosotros sigamos hombres, y la prueba de eso fue que cuando el hermano Ortiz se enfermó y algunos quisieron aprovechar esa situación para pretender dividir la obra del movimiento, no lo lograron, lo intentaron. A mí alguna vez me insinuaron, oye, no, mire hermano, mi lealtad primero es al Señor. Y después de ahí a la obra. Esa es mi primer lealtad. Yo
mi lealtad no es a un hombre, es al Señor y a su obra. Eso es muy importante tenerlo en claro, todos los que servimos al Señor. El ejemplo que nos dio el hermano Ortiz desde aquellos inicios de la obra misionera, hermano, los que estamos hoy simplemente recibimos la irradiación de este hombre espiritual, misionero de raíces profundas, y aprendimos de él. Muchos quizá hoy piensen que el hermano Ortiz tuvo sus defectos. Claro que los tuvo, ¿quién no los tiene? Nadie es perfecto. Todos somos personas que fallan, que hemos fallado en cosas normales de la vida. No estoy hablando aquí de pecados groseros que deshabilitan a cualquier pastor. Estamos hablando de defectos. Aquí el que sea perfecto, dígame, porque entonces lo ponemos de papa o algo así parecido. Porque no hay ninguno. Alabanzas al nombre del Señor. Pero la pura verdad es, me incluyo yo, y lo he dicho públicamente, ninguno de los que estamos hoy al frente de esta obra, por la gracia de Dios, le desamarramos los zapatos a nuestro hermano Ortiz. Era un hombre muy completo, hermano. Principiando, un hombre de una visión misionera terrible. Parecía que tenía un olfato misionero que daba en el clavo. Hay misioneros que hoy están en la obra por el ministerio del hermano Ortiz. Sea porque el hermano Ortiz, como en el caso mío, nos marcó el camino con su ejemplo, gloria a Dios, o porque el hermano Ortiz, con su olfato misionero y su visión espiritual, sacó a esos misioneros de un verdadero avispero, ministerial, y se los llevó a otro lugar y trabaja ahí para que lo pudieran hacer. Eso es lindo, hermano, eso hay que acordarse. Eso hay que acordarse. Poeta, eso era el hermano Ortiz. Escritor de varios libros, no de uno ni de dos, sino de muchos libros. Además de eso, fue traductor del inglés al español de muchos libros muy conocidos hoy, del señor Meyer Pan, que él era el exclusivo de traducirle sus escritos. Gloria al Señor. Y escritor, como dije, de muchos libros. Además de eso, predicador indiscutible. Ortiz era un predicador, hermano. Era un hombre centrado en la palabra. Era un hombre que sabía trazar la escritura, que daba gusto oír al hermano. Yo no sé ustedes, a mí me daba gusto oírlo. Ya de último, con los años, obviamente la memoria tal vez no era la misma, la dicción por lo menos no era la misma, porque hay enfermedades y situaciones. Él siempre tuvo problemas bronquiales, pero nada de eso le impidió ser un predicador, hermanos, como pocos. Yo diría que no he visto uno, perdónenme que tenga que decirlo así, que ustedes digan, oye, hermano Soto, no, que esa es la verdad. El problema es que a veces se nos olvida decir estas cosas, y yo lo estoy diciendo en todas las convenciones, porque hay obreros que llegaron ayer, del 2000 para acá, por ejemplo, que son esa generación ministerial millennial, que no saben.
y no oyen a veces a sus pastores hablar de esto. Yo estoy diciéndole a los pastores, hermanos, hablen de la historia del movimiento misionero mundial. Esto no nació así en forma automática, inusitada. Esto nació de una visión de Dios, a un hombre de Dios. La obra empezó en el 63 en Puerto Rico, legalmente hablando. Pero la visión, el Señor se la dio desde Cuba 7 años antes al hermano Ortiz. Él siempre lo testificó, lo dijo en grandes actividades, que él no es el que fundó el movimiento, fue Dios el que lo hizo. Él mismo decía, yo no me di cuenta ni cuándo empezó, pero pude contar que por lo menos hacía 7 años después de él analizar, él había empezado y luego me tomó a mí, decía él, y me incluyó en lo que él ya había hecho. Así era que él lo conceptuaba. Traed a memoria los días pasados, gloria a Dios. No se nos pueden olvidar ciertos días memorables. Un día de estos, un hermano en Colombia que es historiador me dijo, hermano, quiero escribir la obra del movimiento, la historia de la obra del movimiento. Quiero escribirla. Él es historiador, esa es su profesión. Estudió para eso y ya hizo la historia de Colombia, muy buena por cierto. Yo le dije, Dios quiera, hermano, que la pueda hacer. Vamos a tratar de organizarnos, le dije, para que usted pueda hacer algo totalmente documentado, fiel, y que lleve algo, una línea, un orden, para que los que llegan puedan impregnarse de ese principio de la obra, porque lo necesitamos para efectos de tener cimientos en este ministerio. Porque si no, vamos a estar recibiendo gente que solo entra por el dinero. No digo que ninguno de ustedes lo sea, pero ahí es donde se pervierte el objetivo y el propósito y el concepto del ministerio. Gente que está pensando, ¿y para mí qué hay? ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Y qué hay allí? ¿Hay algo que yo pueda ganar? Etcétera. Y están pensando en el ministerio en el sentido de dólares y centavos. Jamás existió eso en los principios de esta bendita obra. Alabanzas al nombre de Jesucristo. Aquí los que fuimos a trabajar en aquellos principios a distintos países, el caso mío Panamá, llegamos, hermano, casi a empezar de cero. Yo no digo de cero porque ya había un campo, que yo recibí, porque hay pastores que tienen ese gran problema también de reconocer que ellos no empezaron de cero y vienen diciendo que empezaron de cero y están mintiendo. Hay que tener cuidado, y también hay que tener cuidado con el don de la exageración. Yo no quiero ese don tampoco, no me gusta. Alabado sea el nombre del Señor. Pero como hay gente que tiene el don de la exageración, hermano. Hay 20, pero ellos dicen que hay 80, hermano Arturo. ¿Ha visto usted una cosa así? La hay. Dios nos guarde, pero es precisamente esas cositas que van penetrando cuando no se entiende bien el concepto de lo que es el ministerio, que no está tan bien conectado a esos principios que Dios estableció, con los que el Señor llamó para iniciar. Porque si Dios no llamó a aquellos para iniciar la labor, entonces tampoco lo llamó a usted ni a mí a hacer lo que estamos haciendo ahora. Definitivamente Dios empezó esta obra, hermanos, y esta obra es del Señor. Dios la defiende, Dios pelea por esta obra, y hasta hoy Dios la dirige.
A su nombre. Casi a empezar de cero. Y Dios nos ayudó, pero tuvimos que subir la loma. Una loma bien empinada, hermanos. Bien empinada. Siempre tuvimos el respaldo del hermano Ortiz, que en aquel tiempo no podía ayudar con más de $80, que era lo que necesitábamos para pagar el local de cultos. Nada más. Y a mí me mandaban $15, pero después me rebajaron 5. Era muy poco, todos sabemos que eso antes y ahora es muy poco, pero como yo fui soltero a la obra, pues yo dije, bueno, después que tenga aunque sea una sopa, pues yo de ahí me quedó gustando la sopa, pero enormemente, ahora me encanta la sopa todavía. Pero verdad que solo para una sopita de guantán, que era la del chinito de allá de la esquina, y ahí comía yo, y digo, tranquilo, yo sirvo al Señor aunque sea por la comida de esta sopita nada más, pero aquí estamos en la trinchera. Y a veces hubieron grandes tentaciones del enemigo para dejar el trabajo, porque, bueno, habían preguntas y habían porqués y muchas cosas más y necesidades, etcétera. Gloria a Dios. Y yo decía, Señor, y el diablo por otro lado arrinconándome y diciéndome, enrolla tus, no sé si aquí maristate se puede decir. Bueno, enrolla tus maristates, tu maleta pues. Y vete de aquí, porque aquí tú no vas a hacer nada. No vas a poder. Y claro, a veces sí estaba yo, hermano, pues estaba solo ahí. Y me tenía que meter con Dios, pero en serio. Eso lo aprendí en la crisis. Que meterme con Dios profundo era la solución. Porque cuando lo hacía, aleluya, después de 4 o 5 días salía yo con un nuevo aire en mi vida, con un nuevo oxígeno espiritual. Y decía yo, ¿qué? ¿Dejar la trinchera? No, se seca el diablo conmigo aquí peleando, pero no me voy. No me voy. Y así el Señor fue rompiendo, hermano, toda aquella pedrería que había y mostrándonos el camino. Y hasta hoy hay una victoria enorme que ha permanecido. Que ha permanecido. Eso es muy importante. La prueba del tiempo. Son 3 grandes pruebas de la justicia divina. ¿Quieres saber si la justicia divina está sellando algo tuyo? Ponle esas 3 pruebas. ¿Quieres saber si alguien está caminando en la justicia divina? Busca esos 3 sellos. El primero, si lleva la cruz. El Señor dijo claramente, si alguno no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y la cruz se toma no de vez en cuando, ni una vez por semana, ni de una vez para siempre. Dijo, tu cruz cada día, porque cada día hay que tomarla. Cuando usted y yo nos levantamos, ahí está la cruz esperándonos. Y a veces la cruz, oiga, me pesa, hermano. A veces usted no quiere echársela encima ese día porque la cosa es seria. Amaneció no con tantas ganas de llevar la cruz. No siempre decimos, ay Señor, gloria a Dios, hoy voy a llevar la cruz también. No. A veces hay que ir como el gato cuando le echan agua caliente, que ya no quiere ver el agua por ningún lado. Así va uno. Ojalá no pudiera o no tuviera que llevar la cruz, pero el Espíritu Santo lo impele a uno. La experiencia con el Dios vivo lo lleva a tener que decir, pues la agarro y tomo la cruz en este día para seguirlo. Y la cruz significa la negación a nosotros mismos. Si no ves este rasgo en una persona, entonces no tiene el sello de la justicia divina, por lo menos el número 1, y no tendrá los otros tampoco. Porque el número 2 es la prueba del fruto que permanece.
del fruto que persevera. Como dice este mismo pasaje al final, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que por sus frutos usted puede ver la justicia divina en alguien. Si no hay el verdadero fruto, si hay un fruto maleado, si hay un fruto que es agrio, que no es el fruto que debe tener ese árbol, entonces no está el segundo sello. Y el otro es precisamente perseverar. El que perseverare hasta el fin, lo dice el Señor. Entonces hay cosas que nos pueden mostrar la justicia de Dios. Y esta obra tiene esos 3 sellos. Esta obra mantiene esos 3 sellos, gloria al Señor. Ninguno de nosotros debe olvidar que estos principios, amados hermanos míos, son los que sostienen esta bendita obra del movimiento misionero mundial, que no decimos que sea la única, no. Hay muchas obras que están haciendo la obra también en el mundo, y hay mucha gente de Dios, hermano, donde usted menos cree, en lugares insospechados, Dios tiene pueblo. Porque si fuéramos solo nosotros, pues Dios se habrá quedado corto. No, Dios tiene mucha más gente que nosotros. Lo que sí podemos estar seguros es que esta obra es de Dios. Que esta obra nació en el corazón de Dios, como decía el hermano Ortiz, que además de predicador, que además de poeta y de escritor, gloria al Señor, era un hombre de un corazón humilde, muy importante, de un corazón humilde. Yo lo vi correr a uno y a veces lo acompañé. No es que yo andaba con él todo el tiempo, pero sí tuve el privilegio de acompañarlo en algunos viajes largos y poder ayudarle a ministrar, porque él mismo me invitó. Algunos de ellos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos estuvimos en algunos lugares, especialmente con el instituto, que a veces era un mes entero. Imagínense, él solo era imposible. Entonces anduvimos. Me acuerdo en Chicago, él dormía en una camita. Estábamos en un cuarto así más chiquito que esto ahí, chiquito. Él dormía, había una cama más grande, más cómoda, y había un catre. Sabemos lo que es un catre, ¿verdad? Ese que se cierra y se abre. Un catre. Y el hermano Ortiz me dice: ¿Cuál quieres? ¿Cuál vas a escoger? Yo no sabía que él ya tenía una experiencia respecto a eso, y tal vez me estaba probando a mí. Yo no sabía, pero oye, no, yo voy para el catrecito, hermano. Yo en el catre duermo, además dormía en un catre también, así que no hay problema. Y él durmió en la cama, yo en el catre al lado. Gloria al Señor. Pero qué maravilloso es poder ver a un hombre de Dios humilde. En aquel tiempo tampoco había para pagar hoteles, la verdad es esa. El hermano Ortiz era un hombre que economizaba para la obra de Dios. Nunca usted lo vio viajar en primera clase, ni nunca lo vio pensar en grandezas. Repito, hay gente que Dios la bendice, gloria al Señor. Yo creo que a mí Dios me ha bendecido más que al hermano Ortiz en el aspecto material, porque yo lo conocí a él en casa alquilada todo el tiempo, excepto en Orlando, que allí compró él su casa, que tampoco era una cosa en el ambiente de allá de Miami, de esa área, era una cosa normal. Sea Dios bendecido. Y el Señor le dio esa bendición porque vendieron otra propiedad en Puerto Rico que había quedado como herencia, y entonces eso ayudó para empezar a pagar la otra casa donde él vivió, que era un poquito más cómoda, era mejor. Pero años de años, estoy hablando de años, el hermano Ortiz vivió en casa alquilada, que era propiedad del hermano Rubén
Rosas, que también está en la presencia del Señor, y que le alquiló esa casa para que él viviera cerca de la finca. Así llamada la iglesia que él pastoreó por muchos años y que él fundó, de hecho. Bendito sea el Señor. Esos son valores, hermano. Esos son valores. Aún con gente que había caído. Yo vi al hermano Ortiz llamarlo hijo y llorar con gente que había caído y que había deshonrado el ministerio, pero aún así no aplastarlo, no pisotearlo, sino obviamente no podía seguir en el ministerio. Eso era indudable, como lo es ahora. Aquí no puede caber ningún adúltero en el ministerio, hermano. Ningún fornicario, no pueden, tampoco ninguna persona con enredos financieros en el cual esté actuando en forma deshonesta, no puede haberlo. Es que son principios de esta obra, hermano. Pero aún así, vuelvo a repetir, el hermano siempre fue una persona condescendiente, aún con el caído, para ayudarlo. Yo aquí hay gente que lo conoció como Samuel, que en ese tiempo era un muchachito, ¿verdad? Ajeno a todo, porque era una persona bien sencilla y es bueno ser así. Sea Dios glorificado. Conocí en el año 79 allá en Puerto Rico, en el instituto, gloria al Señor, al hermano Samuel, y de ahí salió para México. Hizo un gran trabajo. Cristo vive. Hizo un gran trabajo, ¿eh? Alabanza al Señor. Lo visité allá en el pueblito aquel de Galeana, era, ¿no? Galeana, allí donde andaban los burros por la calle. Ahí fue que conocí yo más burros que otra cosa, porque yo le decía, pero aquí hay tanto burro, los burritos esos, ¿no? Tienen dueño, que cualquiera los puede agarrar. Bueno, ahí me fueron doctrinando en el término de los burros, ¿no? Porque yo no sabía cómo era el comportamiento de esos animalitos. Allí el hermano hizo un trabajo muy lindo. Y no solamente ahí, también en otras partes de México hizo una labor. Entonces hay que reconocer, hermano, a los que trabajan en la obra del Señor. Gente que hizo una labor, que dio un fruto, gloria al Señor. No podemos desconocer estas cosas. Tenemos que ponderar la fidelidad de la gente que sirve al Señor. Aunque sea ese estímulo tendrán, alabado sea el nombre de Jesús. Y eso abundaba en este hombre de Dios, de un corazón siempre desbordado, que amaba a los obreros. Porque si hay un hombre que demostró amor hacia los obreros de esta obra, fue el hermano Ortiz desde sus principios. Cristo vive. Y quiero ir terminando porque ya me concentré en esto y tenía que... Mire, yo tengo aquí un pequeño bosquejo pero ya obviamente ya no lo voy a desarrollar. Pero habrá lugar mañana si Dios quiere. Gloria al Señor. Porque no sé, Dios me ha dado esta línea, hermano. Hay quienes hoy en día, como ya no está presente el hermano Ortiz, como ya no se puede defender de acusaciones, y como ya aquella autoridad que siempre lo rodeó, no porque hablara muy fuerte o muy golpeado o insultara gente, no, sino porque la autoridad no es algo que se gana, se recibe o le dan, es algo que se gana, pero con la forma de actuar que los demás observan y entonces dicen, esa persona es de Dios. Y entonces, que si el hermano Ortiz dividió, el hermano Ortiz nunca dividió ni la obra donde él estuvo originalmente, ni mucho menos el movimiento. En la obra donde él estuvo originalmente, yo he leído las cartas de su ministerio en Cuba que él cruzó con quien era su superintendente en Puerto Rico. Yo he leído las cartas, las tengo, son manuscritas. Obviamente, en ese tiempo no se hacían cartas casi por
por máquina, eran manuscritas con fechas de ir y después cruzar la respuesta y después volver a escribir y después recibir respuesta como 10 veces. Donde el hermano Ortiz decía: este trabajo que tengo hecho aquí en Cuba, vengan y reconózcanla. Es como cuando usted tiene un campo y quiere que su pastor vaya y vea el campo y que su pastor se interese por ese campo que usted ha abierto. Eso es lo menos que puede uno hacer como pastor. El hermano Ortiz pedía que el superintendente de su misión viniera y reconocieran el trabajo con más de 50 iglesias que ya habían en Cuba, que él había estado levantando por 17 años. Las respuestas siempre fueron evasivas, siempre fueron que nos vamos a reunir en la junta y se decidirá. Y por ahí siguió hasta que al fin el hermano Ortiz le cruza una carta donde le recuerda todas esas cosas que él había dicho y que ya había tenido tiempo de hacer, que por qué no venía entonces y respondía aceptando y recibiendo ese grupo de iglesias que se habían levantado bajo el ministerio del hermano Ortiz en Cuba. Pero ahí sí, yo la tengo, la leí, la respuesta fue determinante. La respuesta de su superintendente fue: hermano, sí nos hemos reunido en junta y no estamos interesados en un campo misionero en Cuba. No vamos a recibirlo porque no estamos interesados en tener un campo misionero allá. En ese tiempo esa misión no tenía ninguna visión misionera. ¿Qué tuvo que hacer el hermano Ortiz? Pues lo que tuvo que hacer fue organizar, porque ya se oían presagios de lo que estaba ocurriendo en Cuba. Denme nada más 5 minutos, gloria al Señor. Y entonces el hermano Ortiz organizó rápidamente ahí, porque ya venía la cuestión seria. De hecho, él no sabía que iba a ser tan seria que iba a tener que salir de Cuba. Entonces tuvo que organizar y legalizar ese trabajo de como 60 iglesias en ese momento, ya como iglesia cristiana pentecostal de Cuba, pero todavía con la esperanza de que al llegar a Puerto Rico pudieran reconocer esa obra, lo cual no sucedió. Más bien le dijeron: no, ya no se puede entrar a Cuba y ya definitivamente olvídate de la obra misionera. Esa fue la expresión de su superintendente: olvídate de la obra misionera. Hermano, esa era la vida del hermano Ortiz. Él llegó a decirles: mire, yo voy a predicar a Latinoamérica. Dios me tiene para predicar, por ejemplo, en Venezuela. Ahora él tenía en agenda Venezuela. Yo puedo ir y levantar iglesias, y esas iglesias las afilio a la misión. Pero nuevamente fue cuando le dijeron: olvídese de la obra misionera. Te ofrecemos la iglesia más grande aquí en San Juan, y si no, también te podemos ofrecer la gerencia de la editorial y 2 o 3 cosas más. Él tuvo que decir: no, yo tengo que obedecer el llamado de Dios. Aquí hay algunos, creo que Samuel perteneció a la iglesia de Santa Juanita. Esa fue la primera iglesia que se levantó. El hermano Ortiz la inició con su esposa, hermana Rebeca, en su propia casa. Allí empezó los cultos. No se trajo a nadie de ningún lado. Al hermano Rosas, que era un amigo personal, el hermano Ortiz le dijo esa noche, cuando él le dijo: mire, el Señor tiene tratos conmigo y yo voy a seguir este llamado que Él me ha hecho. Hay 2 iglesias, le dijo el hermano Rubén Rosas. Muchas veces lo testificó estando el hermano Rubén allí oyéndolo. Allá arriba está la iglesia tal, que es de la misión, escoge esa. Pero también allá abajo está la otra iglesia que también es de la misión, puedes escogerla. Allá una, allá otra. Escoge a cuál te vas, porque yo no puedo seguir en la misión. El hermano Rubén dijo: pues yo escojo aquella de allá arriba. Está bien, se despidieron. Pero cuando esa noche el hermano Rubén se fue a dormir,
El Señor le habló en sueños repetidamente y le dijo: yo te quiero al lado de mi siervo Ortiz. Y él fue un soporte tremendo, hermanos. De hecho, le llegó a alquilar la casa, como ya les dije. Gloria al Señor. Porque Santa Juanita, ahí empezaron ellos como esposos a predicar. Al día siguiente llegó el hermano Rubén Rosas a la puerta del hermano Ortiz. Llegó compungido y el hermano Ortiz dice: ¿qué te pasa? Yo creí que no te iba a ver más. Ya, ¿cuál? Tú dijiste que ibas para allá, ¿qué pasó? Y él le contó su experiencia. Y el hermano Ortiz le tuvo que decir: si Dios te mandó eso, ¿quién soy yo para no recibirte? Fue el único que por una decisión personal y por revelación divina se movió. Después de ahí empezaron a evangelizar y levantaron esa primera iglesia en Santa Juanita, que luego se movió hacia Barrio Obrero y después se movió hacia la finca. Alabado sea el nombre del Señor. Un trabajo que el hermano Ortiz inició allí, sí, de cero. Y después de ahí todos sabemos cómo Dios bendijo y cómo Dios levantó. Gloria al Señor. No es un invento, esto no es traído por los pelos para traerlo a que digan: no, esto es historia. Y yo le decía a algunos hermanos ya ancianos que son de ese principio: hermano, hay que escribir, hay que poner las memorias. Hay gente nueva que no sabe nada de esto. Es bueno traer a memoria los días pasados. Es importante para que haya un fundamento y para que muchos puedan tener y captar esa misma visión para la gloria de Dios. En el presente, decir que el hermano Ortiz trató de dividir el movimiento misionero mundial es totalmente injusto. Porque el hermano Ortiz había enfermado, todos lo saben. En el año 93, en el congreso allá en Miami, en el Hyatt, todos supimos que el hermano Ortiz había llegado al final de su carrera. Aunque estuvo un par de años más, ya no pudo más. Su salud empeoró. 2 o 3 meningitis le dieron que le quemaron prácticamente el cerebro. Y ya el hermano Ortiz no decidía por sí mismo. Cuando algunos lo empujaron a hacer, o lo usaron más bien a hacer alguna cosa que él nunca hubiera aceptado estando en su sano juicio. Lo hicieron algunos oportunistas, aves de rapiña, porque no hay otra palabra, que llegaron a volar alrededor de aquel siervo porque vieron que ya su cuerpo había desfallecido y su mente no era capaz para querer usarlo, y de verdad lo usaron. Y yo puedo decir con seguridad que el hermano Ortiz se adelantó. El Señor le adelantó el tiempo de su partida, porque el último viaje que lo llevaron a hacer por Europa para utilizarlo, bendito sea el Señor, terminó con lo poco que le quedaba ya. El Señor le había dicho en Panamá en el año 89, lo que fue el 87, le había dicho en un culto, hermano. Pocos, perdone que lo diga y que fue en Panamá, pero los que estuvieron ahí, no sé si alguno se acuerda. Eso fue una manifestación del poder de Dios, hermano. Una tarde donde nos envolvió literalmente la chequina. Y eso era, hermano, Dios levantando vasos aquí y allá. Y era una cosa, hermano, Dios decía, gloria a Dios, Dios decía cosas como, por ejemplo, que iba a mover sus obreros de un lugar a otro. En aviones caminarán, en aviones viajarán. Y venía uno como si fuera un avión corriendo, hermano. Y es una cosa linda. Aquella tarde fue la gloria de Dios. Y el Señor le llevó al hermano Ortiz un mensaje. Ya él estaba bastante afligido por algunas enfermedades que no se le habían desarrollado. Pero le dijo: tú llegará el momento, y ahora es,
en que tú estarás quieto, estarás sentado y verás lo que yo haré con esta obra y te gozarás. Cuando Dios habla, hermano, hay que examinar las palabras. Y esas palabras lo que estaban diciéndole es: ya no vas a estar caminando para arriba y para abajo, ya no vas a ser tú. No, ya tú te vas a sentar, vas a ver nada más. Lo que vas a hacer es ver lo que yo haré. A mí me dijo el hermano Ortiz, me dijo, Soto, yo no obedecí al Señor. Ya él estaba declaradamente enfermo. Yo no hice lo que Dios me dijo en Panamá. Ese fue un error. Yo no lo hice, me dijo. Dios me llamó. Además, Rebeca entró en la discusión y dice: yo te dije, como ella hablaba, ¿no? Yo te dije, Luis, yo te lo dije, acuérdate. Que organizaras la obra, que dejaras ya todo, porque tú no ibas a poder seguir. Y él decía: sí, es verdad, no lo hice. Dios me lo dijo por distintos medios y no lo hice. Lamentablemente eso ya no lo puedo hacer. Ya no tengo ya la fuerza para hacerlo. No lo hice cuando tenía que hacerlo. Entonces, por eso es que el Señor, si Él lo hubiera hecho en el momento oportuno, probablemente Dios le hubiera dado, porque Él no era tampoco de una edad tan avanzada. El hermano se hubiera llegado tranquilamente a 90 años o más. Bendito sea Cristo. Pero me parece a mí, y es mi interpretación, que el Señor intervino y cortó y dijo: mejor recojo a mi siervo, porque no era digno lo que estaba sucediendo con él. Que otros que no eran testigos de Cristo, sino oportunistas de la obra de Dios, querían utilizarlo para sembrar caos en medio de la obra del movimiento misionero mundial. Pero una vez más Dios levantó bandera, hermanos. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Bueno, primero porque lo sentí que Dios me lo puso para compartirlo con ustedes hoy. Y no son los únicos con los que he compartido estas cosas. Pero también para que haya en todos ustedes, amados, y especialmente en los obreros, un conocimiento claro que esta obra no cayó en paracaídas. Y que no se puede hablar del hermano Ortiz antojadizamente sin tener un conocimiento real de lo que fue este gran hombre de Dios. No solo porque seríamos injustos, sino porque pecaríamos hasta de mentir. Porque esta obra tuvo un principio. Pero ese principio, en buena medida, fue porque Dios tuvo un hombre. Como tuvo un Moisés un día, como tuvo un Josué un día, en el cual pudo confiar. Sea Dios glorificado. Pongámonos de pie, hermanos. Levante sus manos. Aleluya. Gloria a tu nombre. Aleluya, Jesús. Vive el Cordero. Vive el Cordero. Vive el Cordero. Aleluya. Esta obra es tuya, Señor. Esta obra es tuya, Señor. Te damos gloria y alabanza, porque tú sigues dando testimonio por doquiera que esta obra te pertenece, Padre. Y que tú, Dios mío, has levantado a través del tiempo baluarte, Señor, trinchera, Padre Santo, en defensa de tu bendita causa, Padre, porque esta es tu obra.
Bendice cada obrero, bendice cada pastor, Señor. Que cada vida sienta, Dios mío, también el peso de tu obra, la carga de tu obra, Señor. Y así podamos cumplir el propósito para el cual tú nos has puesto, Señor, en este trabajo bendito, Dios mío, en el cual estamos hoy nosotros, todos los que estamos aquí. Pero si tú tardas unos años, también pasaremos. Mas tu obra permanece, Señor. Tu obra no puede ser destruida. Tu obra no se puede terminar, Señor. Tu obra continúa. Y tú has dado testimonio de esta obra, Padre. A tu nombre sea gloria y alabanza. Oh, vive el Etabachama. Vica más ceja, más evidente. Oh, gloria a tu nombre. Vive Jesús. Alabanzas al Cordero de Dios. Tú eres bueno, Señor. Y pasa jamás matando. Gloria a Jesucristo, nuestro Salvador. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Rey Jehová. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Damos gloria al Señor, hermanos. Levantemos la mano, demos gloria a Dios. Qué bueno es oír, aleluya, personas que han vivido y han conocido cómo ha sido la obra. Alabado sea Dios, una obra que nació en el corazón de Dios y que Dios la lleva hacia adelante. Gloria a Cristo. Nos queda orar para que la obra continúe como ha sido desde el principio, porque así la conocimos, y así la amamos y así queremos que continúe la obra del Señor. Por eso hay que hacer un clamor en este momento. Levante su mano y vamos a clamar. Tal vez usted no ha vivido las experiencias como yo, como la vivió el pastor y otros, pero la hemos conocido y hemos conocido la historia de lo que es la obra y amamos esta obra, amamos la palabra, amamos todo lo que la obra es, y por eso nuestro clamor es para que el Señor la lleve hacia adelante así como ha nacido y así como la ha bendecido y como ha crecido y como ha avanzado, que así siga esta obra del Señor y que nosotros con ella también. Levante la mano, vamos a clamar, porque queremos que el Espíritu Santo de Dios, que la ha llevado siempre adelante, no la suelte, que no la suelte, que el Espíritu Santo de Dios, que ha estado con esta obra desde un principio, continúe su gloria, continúe su presencia, continúe su dirección, continúe el bautismo, continúe el poder de Dios en esta obra, con la palabra que ha salvado, que ha transformado naciones, que ha transformado aldeas, que ha transformado pueblos, por hombres de Dios que la llevaron. Aleluya, y Dios se ha glorificado. Y hoy esta obra, por gracia y misericordia de Dios, es lo que es, porque Dios es el que la lleva adelante. Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, quien llamó a tu siervo, el reverendo Ortiz, y aquellos hombres que le acompañaron en este trayecto para darle este desarrollo a tu obra. Señor del cielo, tú que la fundaste, tú que la creaste, tú que la amas, Señor, y amas a todos aquellos que están al frente de tu obra y los que estamos como pastores también. Oh Señor, pedimos que seas cuidándola, que seas protegiéndola, que seas defendiéndola, Señor. Aleluya, y que pongas el celo en cada uno de tus siervos.
a quienes has dado un pueblo para pastorear, a quienes has dado una responsabilidad como autoridad, para que Dios, ellos y nosotros sigamos defendiendo tu obra y defendiendo la sana doctrina, Señor. Te pedimos que toda obra de Satanás sea aparte, que toda intención del diablo de hacerle daño sea destruida. Desbarata todo plan satánico, todo plan diabólico, todo intento de Satanás sea echado fuera. En el nombre poderoso de Jesús, todo principado, todo lo que en este momento se esté fabricando para, Dios mío, destruir tu obra, sea desmenuzado, sea destruido, sea desmoronado con el poder tuyo, Señor Jesucristo, y que seas tú, Dios de la gloria, oh, llevándola hacia adelante, Señor. Oh, gloria a Dios. Y que no hombre, y no iglesia, y no nadie pueda dañar esta obra del movimiento misionero mundial. Te rogamos, Señor, que seas tú el que la dirijas a través de hombres santos, hombres espirituales, hombres que busquen tu presencia, que seas tú, Señor, mostrando el camino, mostrando y dirigiendo, Señor. Hágase tu voluntad y cúmplase tu propósito con esta obra y con cada uno de nosotros. Y la iglesia dice, denle una alabanza al que vive. Denle una alabanza al que vive. Levante la mano, dele gloria a Dios. Alábelo que Él vive, alábelo, alábelo, alábelo. Alabe al Señor que Él está aquí. Alabe su nombre. Alabe su nombre. Abra su boca y deje que su alma alabe a Jehová. Deje que su espíritu adore a Dios. Dele la alabanza que Él merece, hermano. Alce la voz y dele gloria al que vive en esta hora. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Cristo sea la gloria. Le damos a Él toda la gloria por todo lo que Él ha hecho y todo lo que